Muy buenas noches. Pues bueno, siguen los paros, siguen los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo allá en Michoacán, contra lo que habían dicho a finales de la semana pasada que se levantarían los bloqueos a las vías férreas. Pues continúa, al parecer, por lo menos en un punto de la vía férrea, se sigue negociando entre la CENTE y el gobierno. Hay muchas disputas entre esta disidencia magisterial y el nuevo gobierno. Y para analizar este tema, pero sobre todo, ¿qué debe de hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Está con nosotros, como todos los miércoles, Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Leo, buenas noches. Muy buenas noches. Hernán Gómez. Leo, buenas noches. Hernán, buenas noches. Y Carlos Bravo, regidor. Carlos, muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Perdón, es martes. Dije que era el miércoles, pero es que ya me estoy adelantando. Con lo del puente se le va a uno mundo. Pero bueno, Carlos, comencemos contigo. Pues mira, Leo, yo creo que es importante, digamos, a la hora de encuadrar esta discusión, reparar en que la coordinadora forma parte de lo que podríamos denominar la base social del López Obradorismo. Desde la campaña, bueno, desde un principio López, y creo que el magisterio, digamos, como gremio, independientemente de la voluntad de sus líderes, gravitó hacia el López Obradorismo, al punto incluso en el que los líderes terminaron siguiendo a las bases hacia allá, aunque hubiera o no hubiera negociación con el López Obradorismo. Entonces, lo que está haciendo López Obrador, en cierto sentido, es cumplirle a sus bases. Hay una parte en la que no debería sorprendernos esto que está ocurriendo. Nos sorprendería lo contrario, que López Obrador no le cumpliera a un sector muy importante de su base, no porque sean muchos, no necesariamente lo son, sino porque son muy vocales. Bueno, pero la gente dice que no están cumpliendo. Y están muy organizados, claro. No, o sea, por eso están bloqueando. Bueno, es que ahí hay otro punto. Este problema no empieza con el López Obradorismo. Hay negociaciones entre gobernadores del estado de Michoacán y el magisterio del estado, digamos, cuyos resultados eran ciertas prestaciones, ciertos apoyos a los maestros que no se entregaron. Pasan los años, pasa la reforma educativa, se centraliza el control de la nómina y los maestros exigen que se les cumplan condiciones ciertamente muy exigentes para las finanzas públicas, pero que eran parte de una negociación que habían tenido. Sí. Todo el magisterio está con el López Obradorismo, el López Obradorismo lo reconoce, y ahora los propios hay gente en Morena diciendo abiertamente que ya que forman parte de la coalición de gobierno, la coordinadora debería replantearse sus formas de lucha. Creo que el presidente López Obrador está en un dilema fuerte, porque desde luego hay mucha presión para que haga algo respecto a los bloqueos y esta aparente exigencia, digamos, que no tiene fin. Se le presta un dinero al gobernador del estado para que les pague, pero no es suficiente y la CENTE entonces redobla sus demandas. Pero por otro lado, la coalición gobernante tiene varios legisladores que forman parte, digamos, del magisterio y de cuyos votos depende. Y la CENTE, o sea, realmente está metida la CENTE ahí. Claro, entonces yo creo que lo que estamos viendo es una manifestación del típico problema de cuando un gobierno se basa en una amplia carpa, en una coalición tan amplia, y una de sus partes tiene intereses muy concretos que en cierto sentido pues el presidente tiene que gestionar, no puede reprimirlos, aunque tuviera la legitimidad. Digamos, el presidente difícilmente va a actuar en contra de los intereses de una de sus bases sociales. Bueno, pero el mensaje que se manda hay que decirlo porque eso está prohibido por ley, bloquear las vías federales. Y dice que se tendría que aplicar la ley. Lo que está diciendo el presidente al decir no voy a usar la fuerza pública es que no va a aplicar la ley. Es un mensaje que suena por todos lados. Es ¿no? perfectamente factible que empecemos a ver este tipo de manifestaciones Pues sí. en otros lugares a raíz de esta señal. Paula. Pues yo creo que además del conflicto político, yo creo que también hay un tema jurídico. O sea, yo como lo enfoco, es un tema, ya es un conflicto de derechos. Ya es un conflicto, uno con el cumplimiento del Estado de Derecho, que también es otra promesa de campaña de Andrés Manuel. Es, voy a hacer cumplir el Estado de Derecho, que es una de las cosas donde también tendría un dilema en qué va a cumplir, si con sus bases o con su promesa de cumplir con el Estado de Derecho. Y la segunda, yo creo que ya sería un conflicto de derechos respecto, no solo están bloqueadas las vías
federales, los caminos federales, que sí es ilegal. Sí. También hay gente que no está yendo a la escuela. También hay Sí. muchos niños que no Sí. están yendo a la escuela. Y hay tomados edificios públicos. en Hace fin, ¿no? muchos años en España, justo a raíz de una huelga, se llevó ante un tribunal constitucional el derecho a la educación de los niños, la violación del derecho a la educación de los niños por parte de Frente al derecho de huelga. Ajá. Ah, interesante. Y ganaron los chicos. Y Ah, entonces ¿sí? lo que permitieron es que los padres del colegio recontratara a otros profesores. Pa' que les porque dieran clases. no se podía violar el derecho a la educación de los niños. Sí. Entonces yo aquí, ¿yo qué haría? Para empezar una consulta popular. Aquí se hagan una buena consulta popular. Uy. ¿Por qué no hacemos una buena consulta Uy, popular al está respecto? está interesante. A ver, preguntarías? hagamos Sí. una ¿Qué buena consulta preguntaría? popular. ¿Qué derecho quieren? En tema de ponderación de derechos. ¿Cuál ¿Qué debe derecho, prevalecer? ¿Qué derecho debe prevalecer? ¿Derecho de huelga o el derecho de los, ¿El derecho de de los huelga o el niños a derecho ser de la educación de educados? los niños? Yo creo que Interesante. este tema de la CENTE, evidentemente es muy complejo y creo que Muy. es una relación difícil Sí. que la vamos a ver durante todo el sexenio. Yo Sí. creo que va a ser un conflicto de todo el sexenio. Lo que hemos visto en estos días, hasta el fin de cuentas, es la CENTE actuando como siempre, como actúa ante cualquier gobierno, independientemente de si parte de la CENTE apoyó o no a López Obrador. Y digo parte de la CENTE porque creo que a veces pensamos que la CENTE es un monolito y que está bien unificada y que es una estructura vertical y con líneas de mando muy claras. Y en realidad la CENTE son muchas secciones en distintas partes del país. En algunos estados controlan completamente, en otros no. Pero esto también lo hace aún más complicado, porque no es tan fácil como sentarte a negociar con 2 o 3 líderes y llegar a un acuerdo en gobernación o en la CEP, etcétera. Ahorita el conflicto es con la sección 18 de Michoacán, fundamentalmente. Sí. La 22 empieza en Oaxaca, en Chiapas hubo algunas movilizaciones, pero fundamentalmente ahorita es la 18. Y a ver, y yo creo que en cierta forma es natural, digamos, que la relación de un partido, y esto hay mucho escrito sobre eso, la relación de un partido con un movimiento social cercano, aliado, electoral, Sí. etcétera, siempre es mucho más cercana cuando ese partido está en la oposición o en tiempo de campaña que cuando llega al gobierno. Sí. Otra contradicción que estamos viendo, que no es la primera vez que se da y que es natural que exista. Creo que el gobierno está aplicando la estrategia correcta al decidir negociar y dialogar. O sea, yo creo que un gobierno que empezara aventándole la fuerza pública a sus aliados o a cualquier movimiento social, un gobierno de izquierda, que además ha insistido en que no va a reprimir a los movimientos sociales, pues no podría empezar de otra manera. Ahora, ¿cuánto va a durar esa negociación? Porque el problema es que... Se está perdiendo mucho dinero. No, el problema es que... Y muchas clases, por cierto, Sí. porque sí nos hemos fijado, tienes toda la razón, Todo me el gusta mundo lo de está muy Paula, porque enfocado. nos hemos fijado en La los afectación efectos económica. negativos económicos, pero llevan más de un mes los muchachos en Michoacán sin clases, Sí. Hernán. Y ahí, digo, lo que pasa es que la CENTE yo creo que es un grupo cuasi insurreccional, con una, digamos... Lógica revolucionaria. Lógica revolucionaria, Sí. que no está por construir por dentro de las instituciones, ni colaborar con un gobierno. O sea, y en ese sentido, digamos, lo que hace la CENTE es siempre elevar la apuesta. Sí. Y un poco juega, pues sí, ciertamente al Pero el chantaje. reto en ese sentido, ellos son previsibles en ese sentido. El reto es para el gobierno. Claro. ¿Qué hacer el gobierno? Bueno, lo que López Obrador ha dicho es, él pretende ganarles por el lado de su prestigio, ¿no? Algo Sí. así dijo en una Sí, de las sí. conferencias de prensa. Como Frente a la opinión pública. ante la reputación, opinión ¿no? pública. Sí, exacto. Ante la opinión No pública. voy a usar la fuerza pública, voy a usar la opinión pública. Está jugando ¿no? a de nuevo poniendo su capital político al De frente, apuesta. ¿no? Sí, Como sí. eso, con eso tratar de resolver. A ver si funciona o no. Yo creo que el problema es que puede funcionarle de repente, pero en el largo plazo va a tener que ponerle un alto a la gente de una u otra manera, porque si no, No. ellos siempre van a de querer... alguna u otra manera, define de alguna u otra manera, por favor. Quiero porque decir que- ese es el gran asunto. Bueno. Si tú renuncias al uso de la fuerza pública para aplicar la ley, pues ¿cuál es la otra manera? Bueno, Leo, creo que hay que buscar vías.
¿no? Hay que buscar vías. Lo que siento es que lo que está pasando es que obviamente la CENTE se está dando cuenta, primero, de que no es todo lo que les prometieron. O sea, por ejemplo, la información que yo tengo es que el 73 constitucional no se está modificando. Es decir, la facultad del Congreso para legislar una ley de servicio profesional decente no se está cambiando. Es decir, ese elemento de la reforma se está manteniendo. Y yo creo que la CENTE ahorita está midiendo fuerzas con el gobierno por estos temas. Por la reforma. ¿no? Mira, yo pienso también que esto nos lleva, digamos, independientemente de que sea un primer gesto, digamos, en la dirección correcta o no del López Obradorismo, sí se echa en falta una idea más clara sobre cuál es el horizonte, ¿no? O sea, el día después de decir, no voy a usar la fuerza, vamos a apostar por el diálogo. Bueno, pero si el diálogo no funciona, entonces, ¿qué sigue? Yo creo que, en efecto, el presidente de la República no puede de un plumazo renunciar a la posibilidad eventual del uso de la fuerza, o al menos a que esté sobre la mesa eso, porque es uno de sus recursos para negociar. Bueno, y perdón, pero es el monopolio de la fuerza, de la coerción o del... Claro. Legítima. Pero el Estado es eso, legítimo es. Habiendo dicho y él eso, tiene esa legitimidad. Habiendo dicho eso, también muchas de las demandas de la coordinadora, aunque no nos gusten y nos parezcan abusivas, son resultado de una negociación. Totalmente. Y ellos están pidiendo simplemente que les cumplan algo que les prometieron. Y más. Claro, porque la lógica de ellos es problema, ese, sí. ¿no? Entonces, con ese y más, el problema justamente es que ya sabemos que sí, con la el modus coordinadora operandi siempre va a haber un y más. Y eso es justamente lo que tendrías que tratar de evitar, es decir, hasta aquí lo Oye, límite Carlos, pero les ha que estabas funcionado. diciendo tú. ¿Cómo? Les ha funcionado. Pues sí, la CENTE está haciendo la CENTE. La pregunta es qué va a hacer López Creo Obrador. que ese es el gran problema. El gran problema es que la vía de la negociación, como la han aplicado todos los demás, y también la vía de la fuerza pública, nunca se agota, porque la realidad es que seguimos con este problema desde hace años y años y años y años. Ahora, hay dos Entonces, cosas. ¿qué va a hacer? A ver, ¿cómo se va a solucionar? recordemos el que problema? ¿Qué va a hacer el detuvieron, o desmadre? sea, que detuvieron la Estuvieron los actividad niños en la cárcel. un año en Oaxaca. O sea, secuestraron la ciudad ¿Sí? de Oaxaca un año entero. Pero también hubo uso de la fuerza pública y ha habido en distintas ocasiones uso de la fuerza pública y tampoco los ha parado. Nochistlán. Yo creo que uno de los temas que tenemos que pensar, más bien, o que tendrían que pensar en cómo resolver este problema es cómo hacer que paren sus demandas. Porque el tema es que todo el mundo termina cediendo. Todo el mundo termina dándoles un poquito. Pero a ver, Todo el Paula, mundo Es que termina- hemos Aquí entrado en creo una que lo lógica. Es una lógica Hemos en entrado la en una que lógica nadie donde nos cada quiere vez que perder. marchan le sueltan dinero. Esa es la Exacto. lógica. Nadie nos quiere Esa perder lógica de hay que aliados. romperla. Pero yo creo que el Hay que problema, establecer el otros problema de esquemas. fondo, tú decías, yo creo que hay una lógica revolucionaria en esto. Sí, creo que hay Pero una Leo, lógica. perdón, no, yo no estoy de acuerdo nadie con nos eso. quiere No, perder es una como lógica aliados. rentista, Sí. no revolucionaria. No, Hay una es gran que- diferencia. No, yo Es creo que que estas son dos rentistas cosas. y revolucionarios. Exacto. Bueno, cuando tomen Si tú las ves, armas, a les mí me llamamos encanta, revolucionarios. ver los sitios de internet de la 22, de la 18, de la CENTE, y sí tienen estos dos elementos, rentista y revolucionario. Pero lo revolucionario es la retórica, Leo, Pero no la puedo- acción. No, Porque yo creo la que sí acción hay. sigue No, siendo también la- buscar a las creo que hay instituciones para ideológica. negociar. que ser- Yo sí. creo que hay liderazgos ideológicamente revolucionarios. Pido la que sí palabra. creen. Pero Sí. la acción Hay no dos venga, cosas que a mí, y coincido, pero hay dos cosas que me interesa decir, que veo en el discurso público y que sí quisiera puntualizar. Venga. Uno es que creo que se ha satanizado a los maestros y a veces a veces se ha intentado comunicar que el problema de la educación es el CENTE y la CENTE. Solamente, Yo creo que fue el son único gran problema. parte del Sí. problema, pero el problema de la educación en este país no se les puede atribuir enteramente a ellos. La educación está mal porque no ha habido políticas educativas adecuadas. ¿Te puedo- Eso en primer lugar. ¿Te puedo interrumpir y en tantito? segundo lugar, ¿Sabes sí. cuántas veces escuché ese mismo argumento en esta mesa? ¿Y sabes de quién venía? Del Bester Gordillo, a quien entrevistamos en varias ocasiones. El mismo argumento, ¿eh? Decía, no le echen la culpa a los maestros. La culpa la tienen las autoridades. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que no es solo del sindicato. Esa es la diferencia con lo que te decía el Bester, Leo. Sí. ¿Sí me explicó? O sea, no se ha satanizado a los maestros y al sindicato, porque es un sindicato, la CENTE es parte del Sí. CENTE, como si ellos fueran los responsables de No, la mala no, educación en el país. Y no es así. Eso nada más quería Sí, decirlo. sí, sí. Y la otra es que ojalá, de la misma manera en que denunciamos estos privilegios que tiene la CENTE o el CENTE, su lógica rentista, etcétera,
Y sé que vas a decir que me estoy desviando, pero ojalá de la misma manera denunciáramos, por ejemplo, los privilegios que tienen ciertos grupos empresariales, la renuncia fiscal del Estado mexicano. Absolutamente de acuerdo. Es decir, porque no podemos, o sea, 100% de acuerdo. no es el único grupo en este 100% país de acuerdo. con que asume una lógica de este tipo rentista 100%. Este país y chantajea. Este país está lleno de cosas así. extorsionadores profesionales. De hecho, acaba de sacar un gran paper nuestro amigo Luis de la Calle sobre eso. O sea, la economía de la extorsión y no es nada más los tipo de La sindicatos. gente es uno de los tantos. Totalmente. Funciona en una Muchísimo más lógica donde visible. la extorsión funciona y le funciona a muchos grupos. Totalmente. Pero mira, sabes que yo creo que esto incluso se inscribe, para volver a lo que decía Paula, digamos, cuando el Estado mexicano se enfrenta al dilema entre tratar de encontrar un acuerdo para salir de un problema o aplicar la norma. El dilema entre la norma o el acuerdo es un dilema que recorre la historia de México Totalmente. desde el día 1. Sí, sí, sí. Y una cosa interesante de la reforma educativa fue tratar de devolverle al Estado la rectoría. Jurídica. Ciertamente, Sí. yo creo que la reforma educativa tiene muchos claroscuros. También creo que de pronto hemos sido susceptibles de pintar la reforma educativa como si fuera todo negativo y no lo fue, había de todo. Estoy de acuerdo con la idea de que no hay que satanizar a los maestros, pero tampoco hay que santificarlos, ¿no? Bien. Y en ese sentido, creo que la reforma, lo que hacía falta era reformar la reforma educativa, más que echarla para atrás. En el momento que se dijo vamos a echarla para atrás, se empoderó muchísimo al magisterio. Porque el magisterio dijo, voy por todas, y está yendo por todas. O sea, nadie se puede llamar a sorpresa con lo que está ocurriendo con el magisterio en el contexto del gobierno de López Obrador, porque están aprovechando una oportunidad que se les brindó y son parte de esa coalición. Y yo nada más quisiera insistir en el tema de, yo creo que a la propia coordinadora y al magisterio en general no le convendría hacer efectiva esa retórica revolucionaria, porque parte de su ganancia como un grupo que se dedica en parte a la extorsión política consiste en que haya una autoridad, en que haya instituciones a las cuales les puedan hacer estas demandas. Si fuera un grupo enteramente revolucionario, lo que querrían sería derrocar esa autoridad. No, yo creo que conviven esas dos cuestiones. Pero te quería preguntar. ¿No tenían acordado todo? Que están parando las cosas. O sea, tan ellos tenían una suposición de que les iban a dar muchas cosas que no tenían acordadas que están ahí parando. Ahora, Paula, me gusta que hayas sacado el tema de los niños. ¿Cuál sería la posición de López Obrador si su hijo, en lugar de estar yendo a una escuela privada aquí en la Ciudad de México, estuviera yendo a tomar clases en una escuela pública en Michoacán y el pobre estaría jugando Nintendo o no sé qué estaría haciendo en su casa porque no tiene clases? ¿No hay un tema de que también todos estos que manejan la educación pública en México mandan a sus hijos a escuelas privadas? No creo que eso tenga que ver con cómo se aplica la política. A ver, ¿no? Eso es un whataboutism, o sea, ya ¿por es qué? A el ver, terreno del Sí, es un whataboutism. tema de equidad en el Creo que impacto. sí, lo trae Claudio López Guerra en el sí. CIDE, Sí. que el día ¿Él sí que los manda a sus hijos funcionarios a la públicos universidad pública? usen... ¿Claudio manda a sus hijos a la universidad pública? No lo sé, pero ok. es un buen, Pero es Carlos una nos buena puede pregunta. decir, ¿no? No, tampoco sé. No lo tengo idea. ¿Por qué no Pero creo? la idea es, ¿Por qué no creo? mientras que los funcionarios públicos, si los funcionarios públicos mandaran a sus hijos a escuelas públicas, se trataran en fueran hospitales públicos, Pero no es funcionario. se movieran en transporte público, Es profesor, etcétera, es ese funcionario momento público. funcionaría mejor. Es profesor de una Pero universidad es un pública. whataboutism. No, En ese es caso. que no, yo Tampoco creo este que otro. sí. Yo creo que No creo que sea el tema, no creo que sea el tema. ¿Por qué Pero desde luego que coincido en que los funcionarios públicos deberían usar los servicios públicos y eso valorizaría los servicios públicos y quizás haría que estén mejor. Yo eso digo, no me puedo negar a eso. Ahora, No creo que que eso en este tenga que caso ver, sea un solucione el elemento tema. explicativo en esta discusión. Yo creo que sí es una variable explicativo. explicativa No, importante. yo no creo. Que se joda la educación pública. Yo tengo a mis hijos en la escuela privada. porque Leo, que se los joda. paros de Denle, que mercancía. los tengan parados a los niños Bueno, ahí. eso sin hacer suponiendo nada. que- El mío va a una escuela privada. El mío ya se salvó. Eso ¿Cómo que suponiendo no? que todo el mundo responde a una lógica individualista y no hay conciencia de lo público. Yo creo que se puede tener conciencia de lo público y la importancia que tienen los servicios públicos, aun cuando no se utilicen. Claro que ayuda que los funcionarios públicos, incluidos los profesores que también son Sí, funcionarios sí, somos. públicos, son. ¿No eres tú? Perdón, ¿También? somos. Sí. Este, ¿Tú mandarías a tus hijos a escuelas públicas? Yo creo que sería, bueno, no tengo hijos, Por eso, pero los mandarías, eso, digo, por eso fíjate te lo que hice yo lo he hipotéticamente. pensado mucho. Yo fui a la universidad pública
y es una pero es experiencia. otra. Yo también fui a muy importante. universidad pública, pero ahí sí hay universidades que dan buenos servicios. Yo creo que a es nivel parte básica, de, o sea, yo creo que híjole. sí sería bueno que mandáramos a nuestros hijos a las a las escuelas. Pero creo que ya nos Sí, desviamos ya del nos- tema. Perdón por Ya nos meterle ruido, desviamos pero del yo ya, solamente sí- una conclusión A mí- rápida, sí. 30 segundos A cada mí uno. sí me gustaría hacer el argumento casi como de economía política de lo que tú estás diciendo. O sea, en la medida en que las élites, y en particular las élites políticas, Sí. se juegan el pellejo en sus decisiones de política pública, creo que hay un incentivo a buscar que los resultados de esas decisiones sean mejores que si a ellos no les afectan. Es el argumento de López Guerra. Sí. En esa medida, que un funcionario, sea el presidente, el secretario de Educación, profesores universitarios, quien sea, mande a su hijo a la educación, pone a las élites, que a veces son las que tienen más capacidad de voz, de reclamo, de exigencia, en una posición mucho más comprometida con la calidad de la educación que si no mandan a sus hijos. Independientemente de que tengan o no conciencia de lo público, ya tienen pellejo en el juego. Así Y es. eso sí puede hacer mucha diferencia. Yo, Una última conclusión, estoy de 30 acuerdo, segundos. estoy de acuerdo en ese tema que no tenía que ver en esta No, mesa, yo que creo lo que sí sacamos. tiene que ver, pero bueno, Pero no, creo que realmente aquí el problema es qué tanto vas a ceder a la presión y sobre todo si esa presión va a solucionar el problema. Porque la realidad es que lo que nos hemos encontrado es que ceder a las presiones de la coordinadora no soluciona el problema. además, No termina. otra En ese cosa que sentido, yo perdón quisiera- por no seguir termina. metiendo ruido. Ni se terminará. Pero si los Vámonos a consulta funcionarios que popular. están tomando esta decisión tuvieran a sus hijos y nietos en la escuela pública sin tomar clases, creo que cambiaría su visión de hasta dónde, si sí o no usar la fuerza Leo, pública. yo creo que... Vámonos a la consulta Leo, yo popular. creo que el tema de la Consulta popular coordinadora... está bueno. Vamos a la eso Yo sí. creo que a Popular. final de cuentas el tema de la coordinadora es de política mucho más amplio que solo la educación. La coordinadora Eso es está en el cierto, tema eso es educativo porque ahí encontraron un buen pretexto para hacer política. Sí. Podría haber sido la salud, si la salud fuera más rentable y Sí. si la salud fuera un tema igual de fácil de politizar y etcétera. Sí. Entonces, yo creo que en el fondo lo que es una discusión política y el gobierno va a tener que hacer mucha política para lidiar con la coordinadora. No sé, por ejemplo, si Esteban Moctezuma es la persona más indicada en términos de tener la cintura para hacerlo y la mano adecuada para llevar a cabo ese papel, por ejemplo. Olga Quizás sea Sánchez Córdoba. otro, quizás tenga que ser alguien más que lidie con la coordinadora. Porque además, como decía hace un momento, no es tan fácil como sentarse con un líder. Hay una fuerte balcanización a nivel local de la coordinadora. Y es una federación de pequeños sindicatos con pliegos petitorios muy específicos. Entonces, ahorita estamos generalizando la coordinadora. Pero la verdad es que es una cosa muchísimo más compleja. Que a lo mejor es parte de la estrategia, balcanizar para hacer la negociación más difícil. Pero ya, nos tenemos que ir. Ya me dijo 30 veces nuestro productor que se acabó. Gracias, Hernán. Gracias. Gracias, Gracias. Paula. Gracias. Gracias, Carlos. Hacemos una breve pausa. Viene Marco Fernández para hablar precisamente de la reforma educativa que viene. Regresamos en un momento más.